La primera opción que te voy a dar es que puedas ver las maneras de poder instalar aplicaciones o tiendas de aplicaciones en el sistema operativo de tu televisor. Y para eso te voy a dar 3 métodos. En el método 1 tienes que cambiar la región o país al sistema de tu televisor. Esa opción la puedes encontrar en la misma tienda de aplicaciones o también en la configuración del propio televisor. Una vez que cambias el país, vas a poder abrir la tienda de aplicaciones, como en este caso en este televisor Hisense que tiene VidaOS, y cuando abres la tienda luego de cambiar el país vas a poder buscar esa aplicación que necesitas y probablemente sí la vas a encontrar. Con el segundo método tendrías que ver la forma de poder instalar el archivo necesario de la aplicación que necesitas en el sistema operativo del televisor, pero aquí va a depender mucho de la marca de televisor y del sistema operativo. Por ejemplo, comenzamos con el LG, en donde estos televisores tienen el sistema operativo WebOS, entonces vas a tener que buscar la forma de poder instalar archivos con el formato IPK. Con los televisores Hisense que tienen el sistema operativo VidaOS, como la gran mayoría de aplicaciones en Vida son aplicaciones web que están basadas en HTML5, no se instalan directamente en el almacenamiento interno del televisor, así que será muy difícil lograr instalar necesariamente un archivo en esos televisores, pero puedes buscar más información al respecto. Con los televisores con RokuOS pasará lo mismo que con los televisores Hisense con VidaOS. Las aplicaciones también están basadas en formato web, aunque hay formas de instalar aplicaciones mediante códigos desde la tienda utilizando el navegador desde una computadora o teléfono. Con los televisores Samsung que tienen el sistema operativo Tizen se utilizan los formatos WGT, que corresponde a widget, o también cuentan con la extensión TPK. Las aplicaciones que necesitas instalar deben tener estos formatos. Para el tercer método que te puedo contar es que no necesariamente tienes que instalar un solo archivo, sino por el contrario puedes instalar la tienda completa, una tienda alternativa en el sistema operativo del televisor. Pero aquí va a haber un gran problema, y es que instalar una tienda o de por sí instalar un solo archivo en los televisores que no tienen Android es un método muy difícil, requiere bastante tiempo, requiere una computadora, requiere algunos conocimientos técnicos de por lo menos instalación o manejo de archivos. Y una vez que hayas instalado la tienda de aplicaciones, podría ser que la aplicación que necesitas no esté en la tienda y todo ese tiempo que has invertido en programar tu televisor podría verse invertido en vano. Si has llegado hasta aquí y has probado alguno de estos métodos, déjame un comentario para saber si es que alguno te ha funcionado. En la segunda opción consiste en que puedas ver alguna página web en tu televisor de ese canal que necesitas ver. Para ello debes asegurarte de que tu televisor tenga un buen procesador para que así la fluidez de la navegación en esa página web sea bastante decente. Entonces, una vez que tu televisor cumpla los requisitos mínimos, abres el navegador de tu televisor y en ese navegador vas a tener que buscar páginas que tengan canales de los programas que necesitas ver. Por ejemplo, yo soy de Perú y te recomiendo ingresar a denistech.com/tv. Y cuando ingreses a la página vas a ver una lista que suelo actualizar para que así puedas ver los enlaces directos hacia canales oficiales, o sea que son totalmente legales y gratis. Así que una vez que ingresas a cada página vas a poder ver la televisión en vivo de repente de algún canal que sí te interese. Así que en el caso de que tengas algún canal que no esté en la lista, escríbelo en los comentarios y lo actualizamos. Así que aquí tienes bastantes canales gratis para que puedas ver en tu televisor, y claro, esto requiere que tengas conexión a internet. Para ver cada uno de los canales únicamente tienes que dirigir el puntero hacia el botón que dice ver online, presionas OK en el control remoto y te va a llevar a ver ese canal. Y por último tenemos la opción 3, que consiste en comprar dispositivos externos, que creo yo que va a ser la opción más recomendable, que solamente consiste en conectarlo a tu televisor y configurarlo. Y configurarlo además es muy sencillo y no vas a malograr para nada tu televisor. Te voy a recomendar 3 dispositivos, cada uno de ellos tiene su propio sistema operativo que está basado en Android, así que es muy probable que la aplicación que necesitas sí lo vas a poder instalar en estos dispositivos.
El primero que te recomiendo es un stick con Google TV. En este caso yo tengo uno de Micool, exactamente el modelo Mego 1, que soporta hasta una resolución 4K. Este dispositivo, como estás viendo ahí en el encendido, cuenta con Google TV y cuesta aproximadamente unos $50. Este stick tiene Google TV la versión más reciente, que en este caso es la versión 14, y es un dispositivo certificado, así que vas a poder instalar y reproducir tus plataformas en la máxima resolución posible, que en este caso para este televisor es 4K. Para instalar aplicaciones únicamente abres Play Store y vas a encontrar la aplicación que necesitas, como por ejemplo Crunchyroll, Netflix o alguna que esté disponible aquí en la tienda. Y no solamente tienes la posibilidad de instalar aplicaciones desde la tienda de Google, sino también vas a poder instalar archivos de terceros o archivos externos para que así puedas ver alguna aplicación de streaming en este dispositivo. Debes tener en cuenta que este tipo de dispositivos stick, estos pequeños con Google TV, no tienen tanta potencia, pero te va a servir por lo menos para que puedas reproducir cualquier aplicación de streaming, en especial aquellas que han sido instaladas mediante un archivo externo, como es la que estás viendo acá, que ya lo instalé, ya lo probé y sí funciona, y aquí está. No te lo puedo mostrar, ya sabes por qué, porque lo tengo prohibido por YouTube, pero aquí está y sí funciona perfectamente, así que aquí tienes un buen modelo recomendado. Y si quieres más potencia, te puedo recomendar un streamer 4K de Google. Aquí vas a tener un poco más de memoria RAM, 3 GB de RAM, y también vas a tener mucho más espacio de almacenamiento. Si con el primero que te había recomendado tienes 8 GB de almacenamiento interno, con el streamer de Google tienes 32 GB de almacenamiento interno, de las cuales quedan aproximadamente 25 GB libres para que puedas instalar, como vas a ver aquí, muchas aplicaciones. Con este dispositivo vas a tener más potencia y sobre todo vas a tener más tiempo de actualizaciones, porque tiene asegurado actualizaciones hasta finales del 2030, así que por lo que estás pagando tienes un dispositivo que no se va a quedar desfasado antes de tiempo. Y de igual forma, si es que quieres utilizarla para instalar todo tipo de aplicaciones, en especial aplicaciones desde tiendas de terceros, aquí también lo vas a poder hacer. Aquí está instalado, como siempre, ya lo probé y funciona perfectamente, un poco mejor, un poco más fluido que el modelo anterior, así que vas a tener un dispositivo que lo vas a utilizar prácticamente para todo, no solamente para poder ver plataformas de streaming, sino también para que puedas emular aplicaciones de videojuegos, como por ejemplo Nintendo, PlayStation y más. Y si el precio de un streamer de Google está demasiado caro en tu país, podría recomendarte también un Mi Box S de Xiaomi, que lo puedes encontrar prácticamente en cualquier tienda, incluso lo puedes comprar por internet en AliExpress por tan solo $50. Y vas a tener de repente no tanta potencia como el streamer de Google, pero vas a tener la opción de poder también instalar muchas aplicaciones y también emular ciertas consolas de videojuegos aquí en tu televisor. Si quieres tener una potencia similar al streamer de Google pero no quieres pagar tanto, entonces te recomiendo un Fire Stick 4K Max de Amazon. Este modelo tiene 16 GB de almacenamiento interno, pero no te dejes llevar por el tamañito, porque ya te había dicho que los dispositivos pequeños con Android y Google TV son algo lentos. No pasa con este Fire Stick porque es muy potente y sobre todo que no es tan caro comprarlo. Este dispositivo Fire Stick 4K Max tiene el sistema operativo Fire OS versión 8 que está basado en Android. Lo vas a ver por aquí, tengo la versión más reciente, 8.1, y la gran novedad de estos días es que está estrenando interfaz nueva. Mira, tenía una interfaz totalmente diferente, pero ahora tiene una nueva interfaz bastante bonita. Mira, tienes en este lado toda la parte de inicio donde están las aplicaciones, tanto las que están instaladas como las aplicaciones recomendadas, incluyendo series o películas. En la parte de arriba está la opción multimedia, donde vas a ver todas las películas que te recomienda el mismo Amazon. Por la parte de arriba también vas a ver las series, deportes y noticias, que para este caso todavía creo que no está implementado porque está totalmente vacío. Pero esta interfaz, como te digo, es bastante nueva. Mira, por el lado izquierdo está todas las opciones de configuración. Voy a hacer un video independiente mostrándote esta nueva interfaz, pero desde ya te digo que aquí en este Fire Stick vas a poder instalar de manera libre tanto aplicaciones desde la misma Store
la tienda de aplicaciones de Amazon, como también archivos externos para que sí puedas ver esas series y películas en aplicaciones que, bueno, pues no son tan legales, y aún así lo he instalado para que así la puedas conocer. Está por aquí. Así que tienes la libertad de poder instalar aplicaciones desde cualquier origen, y como el sistema está basado en Android, vas a poder encontrar de igual forma muchas guías para que puedas instalar no solamente esta aplicación, sino cualquier otra. Claro, siempre y cuando estén disponibles para Android o Android TV o Google TV. Al igual que con el streamer de Google, este Fire Stick 4K Max y su línea de dispositivos de inferior gama de los de Amazon tienen muchísimos años de actualizaciones. Solamente este Fire Stick 4K Max tiene disponibles las actualizaciones hasta el 2030. Estamos recién a 2026 y ya se sigue actualizando a pesar que este dispositivo salió el año pasado. Pero aquí debes tener en cuenta algo muy importante. Este Fire Stick 4K Max tiene el sistema operativo Fire OS, como te decía hace un momento, versión 8. Este modelo es el que trae nuevamente Fire OS como sistema operativo. Los nuevos modelos de Amazon, los que tienen el sistema operativo Vega OS. Ese sistema operativo no permite instalar aplicaciones desde tiendas de terceros, ni mucho menos con aplicaciones de archivos, porque está basado mediante su propio sistema operativo que está basado en la nube, así que las aplicaciones no están instaladas directamente en el dispositivo como si lo está en este momento en este Fire Stick, y también con los dispositivos de Google. Las aplicaciones se instalan aquí. Con los otros nuevos modelos de los Fire Stick tiene otro sistema operativo, y esos no te los podría recomendar en este momento porque como tiene un sistema operativo propio de Amazon, tiene muchas más restricciones, aunque Amazon dice que tiene más control sobre el sistema operativo y lo hace más seguro, pero como te decía también es más restrictivo para las personas, así que no van a poder instalar de manera libre las aplicaciones, algo que sí se puede hacer en este modelo que, como te digo, todavía tiene bastantes años de actualizaciones. Debes tener en cuenta muy bien eso. Fire Stick con Fire OS, bien. Fire Stick con Vega OS, todavía no te lo recomiendo. Y por último te doy una nueva alternativa que me acaba de llegar, lo estoy probando y se llama Digibox, el modelo D6 Max. Es un dispositivo que no tiene restricción de nada, vas a poder instalar cualquier plataforma, incluso tiene sus propias plataformas. Este pequeño TV Box, o bueno, este gran TV Box es bastante grande. Aquí lo tienes, mira, tiene un tamaño que es similar al de un teléfono y es mucho más grueso también. Este dispositivo tiene 4 puertos USB, tiene un puerto de red, tiene una salida de audio óptica, tiene también lector de tarjetas de memorias y tiene su propio sistema operativo. Es un sistema que no es certificado, pero esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que puedes instalar cualquier aplicación. La desventaja que es un sistema operativo algo antiguo, es Android 12 y no recibe actualizaciones, así que tu información podría verse vulnerable. En el caso de que eso no te importe, bueno, aquí tienes una alternativa que tiene sus propias plataformas. Aquí está encendiendo. El fabricante recomienda este dispositivo porque tiene la opción de poder grabar en su propio almacenamiento interno de 64 GB. Puedes grabar los programas por internet que estás viendo. Eso aún no lo he comprobado, pero sí he comprobado que tiene muchísimos canales en cada una de sus plataformas. Por ejemplo, si es que voy a la tienda de apps, a su propia App Store, aquí vas a ver unas cuantas aplicaciones que ya he probado. Por ejemplo, mira, tienes la opción de poder instalar Cat TV Plus, Cat Live, Cat Asia. Y estos canales, bueno, si es en el caso de que te interesen, aquí están ya preinstalados, están ya preactivados, solamente hace falta que lo instales y nada más. No hace falta que tengas que descargar algún archivo, configurar, programar, no tienes que hacer nada. De repente eso es un poco dificultoso en los dispositivos anteriores que te he recomendado, pero con este de acá no tienes que hacer nada más que abrir su propia tienda e instalar ese tipo de archivos. Ya los descargué, ya los programé, bueno, ya los probé. Aquí está.
el que se llama Cat Tele, aparecen canales de toda Latinoamérica. En la opción de Cat Asia aparecen canales de toda Asia y parte de Europa. Cat TV Plus, acá también aparecen canales diversos. Solamente los abres y ya puedes ver cualquier canal. Requiere únicamente conexión a internet tanto por cable o por Wi-Fi. También tiene la opción de poder instalar Disney y Netflix. He probado Disney y sí funciona, la calidad es bastante buena. En Netflix no tengo cuenta, pero sí debes tener en cuenta que si es que quieres instalar otras aplicaciones desde su propia tienda Play Store, no vas a encontrar algunas. Por ejemplo, si es que busco Netflix, te vas a dar cuenta que la aplicación no está en la lista. De la misma forma, si es que busco Disney o cualquier otra plataforma, no lo voy a encontrar en la propia tienda oficial de Play Store. No está. Esto es porque este dispositivo no es certificado. Lo que sí puedes hacer es intentar encontrarla en su propia tienda de aplicaciones que se llama App Store. Y aquí sí aparece tanto Disney como Netflix. Disney sí funciona. Netflix no lo he podido probar. Por aquí está. Aquí está Disney, así que únicamente abre la aplicación y funciona. Y bueno, voy a estar probando este Digibox D6 Max para que así veas cuál es el rendimiento completo en un video independiente. Por lo menos estás viendo que tiene diferentes aplicaciones. Por la parte de arriba hay diferentes configuraciones interesantes. En la parte de abajo están las aplicaciones que ya he probado y que sí funcionan, incluyendo esta aplicación que lo he instalado utilizando el archivo APK. Aquí está y sí funciona. Así que en el caso de que quieras ver más información de este TV Box, va a estar en la descripción de este video. Espero que estos métodos te hayan sido muy útiles y que estos dispositivos también te puedan servir para que puedas instalar la aplicación que necesitas. En el caso de que me haya faltado alguna prueba, escríbelo en los comentarios, yo lo pruebo y te responderé para que sepas si es que funciona o no aquella aplicación o función que necesitas saber. Eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima.